Buenos días, buenos días. A ver quiénes están ahorita. Buenos días. Muchas gracias por la espera y una disculpa. Tuve algunas dificultades con una maquinita nueva que estoy utilizando y creo que ya estamos, ahora sí, ya con posibilidad de trabajar. Bien, aquí estamos ya conectándonos y estamos con el inicio de curso. Déjenme, voy presentándoles qué es lo que vamos a ver a lo largo de estas 5 semanas. Reitero mi disculpa porque sí tuve un problema aquí. Al mero momento de conectarme, algo aquí no funcionó y me hizo restaurar muchas claves. Están aquí viendo los temas. Déjenme, vámonos al temario. Y compartirles mejor mi pantalla para que puedan ver lo que estamos trabajando. Ok. Están viendo junto conmigo, y eso espero, ya mi pantalla, y en ella estoy compartiendo el temario. Pues es cálculo 2, dice así el temario, es cálculo integral. Los objetivos de la asignatura que ya están también en la plataforma son los siguientes. Son el formativo, pues hay que conocer los conceptos de derivación e integración para la solución de problemas de ingeniería. Y los formativos, pues la disposición para el trabajo en equipo y desarrollar habilidad de abstraer y generalizar. Antes no nos mostraban así, nada más decían los objetivos, tal, 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 y se acabó. Y ahora nos piden que dividamos así, informativo y formativo. Uno es lo operativo y lo otro es lo que, cómo te va transformando la materia. Rápidamente, para no perder mucho tiempo, que ya lo perdimos por desgracia, pero bueno, vamos a darle rapidito a esto. Es el concepto de la integral
Es de lo que trata esta primera parte, concepto de integral. Una pregunta, y ahí me contestan por favor en el chat. ¿Quién ya ha visto cálculo diferencial y cálculo integral? Porque los profes así de repente cuando entramos con la materia, se supone que llevamos ya una expectativa. Pero a veces así, de repente cree uno una cosa y resulta que realmente el alumnado viene con otra. Me he llevado sorpresas de gente que quiere hacer ingenierías, pero jamás llevó cálculo en la prepa, y entonces es mucha la dificultad que presenta para la gente que jamás vio en prepa el cálculo. Por eso muchos nos inconforman el sistema actual en muchas prepas, tanto públicas como privadas, en las que hacen esa división, y el cálculo debería de enseñarse en todas. O sea, las matemáticas debieran de ser las más completas. Las prepas de 2 años pues están así como que muy churritas para dar una definición de esto, de que se requiere de una mayor calidad. Y por eso hoy les pido me contesten por el chat quién ya llevó o quién ya vio cálculo integral diferencial. Mientras hacen eso, yo me vengo acá, sigo platicando del temario. Están conceptos de integral, que son definiciones, como ven ustedes ahí. Teorema fundamental del cálculo, que son los elementos que nos permiten entender cómo el cálculo luego ya pasa a utilizarse en forma de tablas que facilitan el cálculo. Luego hay métodos de integración para aquellas integrales que de repente no vienen en las tablas o que son muy complicadas con los métodos simples. Aplicaciones de la integral definida. Áreas de región en un plano, volumen de sólidos, etc. Te voy a decir algo y te va a causar shock. Platicando con muchos profesores, en un momento determinado, llegamos a la conclusión de que ¿para qué sirve aprender todo esto? Hay el teorema de Taylor, métodos de integración. Y alguna vez un alumno, y al decir un alumno me refiero a que a todos los profes nos ha tocado un alumno que te pregunta, y esto no pasaba antes del año 2000, porque fue hasta que llegó la generación millennial, los nacidos entre 1980 y 1993, que entonces nos hicieron la pregunta. Fíjate bien, ¿y esto de qué me va a servir? ¿Voy a resolver con ello algún problema de la empresa? ¿Voy a evitar un cierre o un quiebre o alguna situación? Los profes de antes nos tocó estudiar porque así venía en el programa y no cuestionábamos. Confiábamos en que había gente que había hecho su trabajo definiendo un plan de estudios. Gracias, ahí estoy viendo contestaciones. Y entonces, cuando a los profes de mi generación y hasta un poco más jóvenes empezó a tocarnos esos cuestionamientos por parte de este alumnado, entonces nos hicimos la pregunta, bueno, a nosotros nos ha servido para comprender los básicos que hay detrás incluso de los programas que se producen, que se generan para resolver problemas más complejos. Porque ya hay software que resuelve todo esto. Y hasta con un Excel puedes encontrar soluciones de esto. No es que te resuelva la ecuación, sino que puedes hacer aplicaciones con Excel para resolver. Pero no te resuelven un problema, por ejemplo, de faltantes de material. No te resuelven un problema, no. Lo que sí vemos es que te puede ayudar a generar nuevas soluciones para aquello que de repente no había una solución
conocer el básico de las matemáticas te permite generar nuevas soluciones. Esa fue la respuesta que yo le di a un alumno. Y luego, estando todavía trabajando en la Universidad del Valle de México, me tocaba de repente promocionar la universidad, ya sea que fuera a otras instituciones que nos daban alumnos, ir a las prepas, o cuando venía algún papá, que nunca faltaba un papá que preguntaba, bueno, ¿cómo es su programa de estudios? Y me tocó un gallito por ahí, y así lo digo, me tocó un gallito que llegó diciéndome, y era ingeniero, eso es lo que más me extrañó, que me preguntara, oye, ¿por qué tantas matemáticas? Mi hija quiere estudiar esta ingeniería, pero ¿por qué tantas matemáticas? Ah, y entonces ya entendí cómo tenía que tratar el asunto. Me dice, es que yo esto ni siquiera lo utilizo, ya cuando vi el programa, pues yo no utilizo ninguna de estas matemáticas. ¿En qué trabajas? Le pregunté. Ya yo hablándole de tú, igual de viejos los dos, yo le pregunté, ¿en qué trabajas? Pues no, que en esto, que la industria química, pero que no usamos esto. Ok, tú usas nada más las matemáticas y ni las usas porque ya trabajas tú con una hojita de Excel para clasificar. Tú ya no estás haciendo mezclas químicas, ni estás ahí haciendo uso de todo eso que aprendiste. En un programa de estudios nadie sabe hacia dónde vas a ir, hacia dónde te dirigirás. Los programas tienen que prepararte para saber todo lo que necesitas saber. Así a tu hija, le decía yo a este papá, le vamos a preparar. No sabes a dónde va a ir tu hija. A lo mejor ella quiere continuar con una maestría y ahí va a necesitar estas matemáticas. O quiere hacer un doctorado, o sea, alcanzar el grado máximo de estudios que puede otorgar una universidad. Y entonces van a necesitar estos fundamentos, estas matemáticas que para ti de repente parecen inútiles. Oye, pero, y me hace esa pregunta, ¿y de qué me va a servir a mí para resolver en la empresa? No te va a servir para nada. No te va a servir para resolver un problema de la empresa, porque esos son otro tipo de problemas. Porque estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. Y yo ya le dije eso a un caballero que no me llevaba... yo más bien le llevaba como unos 5 o 6 años, era yo más viejo que él. Y entonces estaba entendiendo yo que hay mucha gente que no está entendiendo por qué se dan estas matemáticas. No es nada más por cubrir un plan de estudio, sino porque permite, si se comprenden bien, poder resolver de manera más creativa otros problemas, ¿sí? Otra clase de problemas o hacer innovaciones. Y si quieres, te lo voy a decir como lo decíamos a los viejos de antes. Porque viene en el programa y porque lo tienes que pasar. Así. Ya te di 3 razones. Porque hay mucha gente que de repente quiere así como que le expliquen por qué las cosas en vez de aceptarlas. Me parece bien, pero en un país donde aceptamos al energúmeno que está en la presidencia y ahorita estamos viendo que ya tenemos a un déspota, a un dictador, entonces dice uno, bueno, ¿y dónde quedó el cuestionamiento, verdad, de cierta generación referente a los tipejos que tenemos como gobernantes? Mi generación luchó porque ese tipo no se quedara en la presidencia. Pero ya en la tercera, pues ya nos ganó con la juventud que venía medio ignorante en cuanto al tipo de persona que era. Pero bueno, es un problema aparte. Yo ya te expliqué para qué necesitas aprender cálculo integral. También les pregunté que me contestaran si ya habían llevado esto antes. Y déjenme, les platico, me han contestado 5 personas. Y buenos días, yo no llevé cálculo en prepa, no llevé, sí, un semestre de cálculo, pero siento que lo vi muy rápido, sí. Pero yo sí, profe, pero fue hace 15 años y la verdad no entendí muy bien y el cuatrimestre lo llevamos, pero sí fue muy rápido, hace años. Sí, eso es lo que regularmente pasa. En prepa, cuando lo llevas la primera vez, uy, así muy, muy bonito, dice uno, ay, qué bonito, se ve interesante. Cuando traes el rollo acá, la vena matemática o que vas enfocado a las famosas STEAMs,
Science, Technology, ¿cuál era la otra? Mathematics, Engineering. Esas son las palabritas en inglés, STEAM, son las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cuando traes la vainilla, pues si te gusta. Cuando de repente no las llevas y luego si las llevas con el profe aguardientoso que llega todo, pues sí, todo crudo, como a mí me pasó en tercer año de matemáticas y lo cual nos afectó mucho ahí en la ETI 79, antes ETI 79, ahora en la ETI número 1, la que estaba ahora por Boulevard Revolución, en esa ETI. Ahí yo estuve primero en el TEC de la Laguna, estaba ahí antes la ETI 79, duré un año y medio cuando pasó el cambio y el otro año y medio siguiente fue allá, en el Revolución. Y el profe llegaba siempre tomándose su Alka-Seltzer o su aspirina, porque ya crudo, era tomandante. Y mal, lo cual después tuvimos que muchos poder subsanar esa laguna que nos quedó. Y desgraciadamente así está la educación pública. Y la educación privada sí les exigen a los profes. Ahora nos exigen. Yo siempre he dado en educación privada, nada más una vez estuve en el TEC de Lerdo, y sí había un nivel de exigencia ahí para el profesorado, entonces, pero no así en las escuelas netamente públicas. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta para, de alguna manera, paliar posibles dudas o problemas. ¿Cómo vamos a evaluar? Ahora sí, pasando a la cuestión de la evaluación, por ahí voy a la página, más que ese es la otra bronca que traigo, no logro conectarme, estoy aquí directamente. Bueno, tú verás en el programa, vamos a trabajar, vengo acá, actividades de aprendizaje. Bueno, regularmente lo que hacemos ahora es, te pongo tu examen, hay una primera y segunda evaluación, examen final del 50. Mira, a mí me gusta más que trabajes y va a ser lo mismo. Van a ser varias tareas que en un total me tienen que completar para el 60%. El examen le doy un 40%. ¿Por qué? Porque más bien tienes que trabajar. Yo antes era un infeliz, un infame. Le ponía el 75% a mis exámenes y las tareas y trabajos se quedaban con el restante porcentaje. Hasta que me jalaron las orejas y hasta que de repente, es que Fidel, estamos en la era de las competencias. Dije, ¿qué? ¿La Fórmula 1? ¿Qué? No, las competencias, tienes que aprender o tienes que enseñar y los muchachos tienen que aprender a desarrollar competencias. Dije, pues es que la práctica entonces hace al maestro y es lo que vamos a trabajar. Y yo me voy a abocar, como en todas mis clases, al 60% de los trabajos, perdón, el 60% de la calificación se hará con trabajos y tareas. La diferencia es que algunos serán investigaciones, otros serán realmente problemarios, porque esa es la manera en que se puede aprender practicando, no hay de otra. Cualquier campeón te dirá que, y hay un promedio bien hecho, desde un gran campeón de fútbol, un gran campeón de atletismo o un astronauta, necesitan 10,000 horas de práctica, 10,000 horas de práctica en las actividades que tienen que realizar. Por eso los astronautas antes de cada misión tuvieron 2 años de práctica de cada paso de su misión. Por eso tardan mucho en viajar al espacio, porque tardan 2 años. Un deportista de élite tarda eso, práctica. El basquetbolista necesita aproximadamente esas 10,000 horas para automatizar, para meter en su memoria sinestésica, la memoria del cuerpo, los movimientos para poder encestar una bola. Aquel deportista, digamos, el de salto con garrocha, eso es lo que se tarda. Práctica constante y alrededor de 10,000 horas después logra la maestría en lo que está haciendo. Así es, por eso prefiero abocarme a que los trabajos y las tareas empecemos a trabajar. Ese es el programa, ya te platiqué. En la página ya hay libros
hay un libro que es el de Catico. Es una autora que me gustó mucho y lo trabajé. Mira, el amor de mi vida en cuanto a libros de cálculo es el Granville. Granville le dicen. Granville. Lo voy a poner también, pero quise poner este otro porque Deborah Hughes tiene un libro padrísimo que explica con mucho detalle y con aplicaciones cómo resolver este tipo de problemas de cálculo. Y ya lo tienes ahí también en la plataforma. Ese es el... Mira, yo utilizo la filosofía china para poder avanzar. ¿Cómo que la filosofía china? Los chinos les vale mandarina el copyright, ¿cuál es malo? Porque luego tú inventas algo y ya los chinitos ya lo tienen y lo que es peor, lo mejoran, lo hacen mejor de como tú lo inventaste. Pero es muy cierto que les hemos seguido el juego a todas esas naciones poderosas que nos tienen así como que medio en menos. No son juzgados, ¿verdad? Para eso ya tenemos a los gobiernos que hemos tenido. Pero sí, el de que yo te ponga los libros ahí, por favor, aprovéchalos, descárgalos, guárdalos en un disco duro, porque a lo mejor le van a servir a tus hijos. Eso espero, ¿verdad? Yo guardé un chorro de libros para cuando mis años de joven, compré muchos libros y resulta que mi hija tiene todo en digital. Digo, uno va tratando de adaptarse a los tiempos, pero mi hija ya se consigue sus libros digitales y ahí tengo todo el montón de libros, pero bueno, la intención era tener ese a disposición y tú no sabes cuándo te vayas a necesitarlo. Mira, nomás por consejo, yo no esperaba ser profesor, la verdad no, pero de repente surgió por ahí una oportunidad, me gustó y empecé a hacerlo y junto con la cuestión de tipo industrial, la práctica profesional, pues las combiné junto con la académica y junto con el montón de libros que ya tenía yo guardados, pues me sirvió. Y bendito Dios, es algo que he encontrado muy satisfactorio, muy, un área de mi vida que me satisface mucho, la docencia. Bueno, ya, sin más, porque se nos está yendo una hora y son muchos temas, pero trataré de dártelos bien concretos, porque esta es una materia bien padre, me trae muy bonitos recuerdos como estudiante y como profesor. Es una de las materias básicas, le llamamos altas matemáticas, porque son las materias que te permiten empezar a entender las sutilezas del universo, de la realidad tal como es, y te permite incluso cavilar un poco más allá de lo que hacen los simples mortales comedores de carnita asada los fines de semana. No es que te vayas a transformar y a dejar de comer carnita asada, pero vas a dejar de ser de esos jóvenes o de esos caballeros o damas que de repente eran así como que viva la vida y no reflexionar. Ahí te voy ahora sí, como dirían, vamos entrando en materia y aquí te tengo cálculo 2, cálculo integral. Dice así cálculo 2. No sé si llevaron cálculo 1. Yo a veces me pregunto porque tengo este temario, pero no dice si hay un precedente. Déjame te digo por qué. Porque no le veo precedente si ya llevaron un cálculo 1. Profe, sí llevamos cálculo 1. ¿Qué era qué? Bueno, no recuerdo bien, pero sí tuvimos ahí dificultades porque el profe nos decía que si no sabíamos álgebra, pues sí batallábamos un chorro. Pero sí fue muy buen maestro, o sea, sí nos ayudó mucho, incluso nos daba clases en la noche para poder ir avanzando y entender mejor, porque sí fue poquito lo que nos dio. Es que la verdad sí son 15 horas y le haces, son 15 horas nada más porque son 3 horas cada fin de semana y son 5 semanas y es mucho material. De hecho, estos cursos son mínimo de 60 horas ya en un curso normal. Vamos a meterle acelerador y debo suponer entonces que sí llevaron ya derivadas.
quiera el profe nos va a ayudar ahora. ¿A que sí, profe? ¿Que sí que perdón? Que como quiera usted nos va a ayudar ahora. Pues siempre. Esta es básica para lo que viene después. Mira, en ingeniería industrial, ¿dónde la empleas? Hay algo que se llama el inventarios y ahí sí necesitas meterle matemática. De hecho, mis exalumnos que conectaron esto con los inventarios, realmente encontraron muy útil para poder trabajar y hacer previsiones. Entonces, sí vale la pena esto como ingeniero industrial. Ahí te va. Vamos a empezar con este rollo. Como siempre, tenemos una figura y lo voy a ver de manera gráfica. Si te fijas, ahí tengo una figura que corresponde a una función, a una f de x. Ya ves que tenemos los ejes x y y, el eje x horizontal, el eje y vertical. El eje y siempre lo asociamos con una función, algo que depende de x. Y igual a f de x, se han de acordar cuando hacíamos las tablas para hacer las gráficas, lo que se llama la tabulación, y de la tabulación hacíamos la gráfica. Entonces, aquí si te fijas, tengo el eje x de este lado, aquí abajito, el eje y no está mostrado, pero se interpreta que al ver la función, pues hay puntos en el espacio, o aquí en los puntos en el plano, donde tienes la coordenada X y la coordenada Y. Y para hacer la gráfica, pues eso depende de esas coordenadas, de esa función. Ahora, mira lo que dice ahí la gráfica. Considera una curva C que se encuentra por encima de una línea de base horizontal. ¿Y esa cuál es? Es este por acá, desde este puntito hasta el que viene por acá, exactamente aquí lo que está sombreado. Esa es una línea base, no está ahí mostrada, pero sí estamos denotándola, sí la estamos distinguiendo. Suponemos que esta curva tiene propiedades de que cada línea vertical cruza una vez como máximo, o sea, que viene y pega aquí en la función una vez. La parte sombreada de esta figura consta de puntos que se encuentran debajo de la curva, ¿sí? Por encima de la base horizontal, esta que está acá, o sea, son los puntos que están entre este punto y este. ¿Ok? Y conforman segmentos, así, líneas que se van pegando, se van juntando. El problema del cálculo, como dice ahí, es ver cómo medir el área que está debajo de esa curva. Precisamente esa área que está sombreada nos interesaría conocer entre este punto y este, cómo queda. Y saber el área de abajo. Ese es realmente el objetivo del cálculo integral. Conocer esa área. Luego viene por aquí la línea tangente, pero eso si te acuerdas, en cálculo, esa era la derivada. La pendiente, ¿sí? La tangente del ángulo que hay aquí, en ese punto donde toca, en la línea tangente, eso viene siendo la derivada. La derivada son diferencias entre un punto y otro, pero la integral es la suma de las distancias que hay entre un punto y otro. La derivada es restar y la integral es sumar. Es para dar la comparación entre esos dos elementos, la derivación y la integración. Vengo por acá. Entonces quiere decir que el área, que la integración sería como que obtener el área. Pues aquí te va el primer método. Se dice que fueron Isaac Newton y el barón von Leibniz, Gottfried von Leibniz, los que inventaron el cálculo de forma independiente. Pero al parecer en el pasado, ya por ahí pues como siempre, los grandes matemáticos, y nos quedan 10 minutillos antes del primer corte, los grandes matemáticos de la antigüedad, entre ellos Arquímedes, ya más o menos habían empezado a prever los fundamentos del cálculo
como lo que, perdón, como el que ves aquí. Tienes aquí un círculo. ¿Y cómo le sacabas el área? Pues es, ¿qué? Pi por el cuadrado sobre 2 o algo así, profe, porque es la mitad. Bueno, pero eso no lo sabían antes. Nosotros sí, porque pues después de acumular todo el conocimiento que ellos fueron desarrollando, ellos ya sabían que la Tierra era redonda, ¿eh? No vayan a pensar que eso de los terraplanistas que están diciendo que la Tierra es plana, esa es una loquera de gente realmente, como diría la del meme, ¿verdad? Tonterías de gente indeja. Aquí realmente estos hombres del pasado ya sabían que la Tierra era redonda, trataron incluso de medir su volumen, sabían su tamaño, porque Tales de Mileto midió el tamaño del radio de la Tierra y sabían sus dimensiones. Ese cuento de que la Tierra era plana y que se iban a caer, pues vino después, con la ignorancia de la Edad Oscura, de la Edad Media. Pero ¿qué hacían los antiguos como Arquímedes? Mira, tú lo estás viendo en esta figura. Tienes este semicírculo y tienes una figura que es relativamente fácil de medir y puedes sacar su área. Luego puedes extender el número de lados que tiene la figura para ir abarcando o ir acercándote más al perímetro externo de lo que quieres medir. Aquí todavía está segmentado, pero está cada vez más cerca y se aproxima más a ese elemento que estamos buscando, que es el área. Hay una paginita, por ahí la había encontrado. Déjame ver si la puedo trabajar aquí. Por acá la tengo, por acá la tengo. La Academy Khan, o la Academia de Khan, tenía por ahí una página bien padre. Ahorita la encuentro. Integral de Riemann, que no es otra cosa más que Khan Academy. Andile. Ahorita te voy a mostrar a qué me refiero con ello. Déjame, voy mostrándote la paginita. Pero está en inglés. Bueno, deja ver si es esa. Si no, mira, déjame abrir aquí esta ostra. Sí, mira. No le hace, mira, aquí está en inglés, pero no hay problema. Lo que nos interesa es cómo está asumiéndose el detalle de la integral. La integral es el área, te decía, debajo de una curva. En la gráfica que te mostraba antes, pues ir aumentando el número de lados para ir abarcando el área. Pero, ¿qué te parece si vemos ahora con una función como la que te estoy presentando aquí? Pues parece una parábola. De un punto a otro, que es la línea de base, como le llamamos. Te acordarás que lo mencionamos hace un momento. Lo que hacemos es, pues bueno, pongo rectangulitos debajo, sumo sus áreas, más fácil encontrar el área de un rectángulo, y al sumar las áreas tengo una aproximación del área. Y puedo hacerlo así con las esquinitas por debajo de la curva o, como en esta otra gráfica, las esquinas por encima de la curva. Mira, acá le falta cachito para alcanzarla, pero aquí le sobra cachito para dejar la exactitud de la curva. Pero de todas maneras estás viendo la manera en cómo vamos encontrando el área. Y hay una tercera opción, como la curva que ves aquí. Los puntos medios de cada rectángulo están siendo atravesados por la curva, o sea, la mitad, y eso hace como un promedio. ¿Qué es la suma del punto medio? Dice aquí. Déjame ver si lo tengo en Spanish. Es que estas cosas están aquí. Quítese. No, es quito. Déjame. Muevo para acá. Y ahora aquí ya lo tengo. Sí, mira, bendito español. Y es más, hasta tengo la funcioncita ahí, está más bonito aquí en español porque
te pone un ejemplo y mira cómo lo pone. Tienes esa ecuacioncita que dice 1/5 de x al cuadrado. Y la vamos a integrar desde 2 hasta 6. Dice ahí x2 y x6. Estos les llaman regularmente los límites para poder integrar. Sí, pues nada más nos interesa del 2 a 3. Mira, y aquí en este cuadriculado se va viendo cómo tienes rectángulos con los que puedes, al sumar sus áreas, puedes obtener el área de abajo de la curva en la línea base, que es entre 2 y 6. Matemáticamente expresado, esto viene así. Esta ecuacioncita que ves aquí, ¡ay, qué eso, qué rollo! Esa que ves ahí, que parece una S alargada, que de hecho así es, representa una S alargada que significa suma. Es una forma de integración. Vas a obtener el área debajo de la curva descrita por 1/5 de x cuadrada. El dx es una simbología en donde nos dice, la regla nos dice que dx y la integral deben ir juntas. Y como en este caso, esta integral lleva los límites, los que vimos aquí, mira. ¿Dónde están esos límites? Acá, mira. Son entre x2 y x6. Ah, sí es cierto. Aquí están el 2 y el 6. Y esos se ponen aquí. Exactamente, exactly. ¿Para qué? Ah, pues para indicar que entre esos dos vas a hacer la integral. Y luego ya te platicaba yo de la integral de Riemann, que no es más que la suma de las áreas que tú conoces, pero que están, en este caso, por encima de la curva. Vimos que había también el caso de por debajo. Esta grafiquita es bien explicativa del fenómeno de la integración. Si tú vas haciendo más chiquitos los rectángulos, mira, ahí hay un rectangulote, y luego empiezas a hacer rectangulitos más chiquitos y el término o el punto donde tocan la curva se van haciendo cada vez más pequeños hasta que llegas, mira, prácticamente los puntos de cada rectángulo tocan a todos los puntos de nuestra curva y eso permite darnos la idea de que entre más pequeñito se hace el rectangulito, la base va a ser la misma, todos los rectangulitos van a tener la misma base, pero se van haciendo más chiquitos cada vez hasta que abarcan completa el área debajo de la curva. Eso es realmente la integración. Y se le llama a estos elementos, son infinitésimos, porque son más pequeños que cualquier cosa que te puedas imaginar. Pero todos ellos logran abarcar la curva. Aquí si te fijas, en el primer rectangulote se ve tosco, y luego cada vez se va haciendo más chiquitos los rectangulitos, va permitiendo apreciar cómo se van acercando a la verdadera área debajo de la curva. Allí empieza con 28.8 y luego empiezas a hacer más cuadritos, más rectangulitos que vayan abarcando. Ahí tienen, por ejemplo, van ustedes viendo el número de rectángulos. Ahí dice que son 100 y alcanzó los 14. .99. Entonces, eso es realmente integrar, hacer el cálculo integral, eso es lo que representa. Este probablemente lo han visto antes, son los límites cuando n tiende hacia el infinito de R de n. Quiere decir que cada rectangulito se va haciendo más y más pequeño para poder abarcar cada